Bueno, buenas noches. Les voy a presentar dos casos clínicos que hemos vivido y compartido con varios colegas que están acá presentes. El primer caso es una mujer de 68 años con antecedente familiar de su madre haber presentado un cáncer colorectal a los 68 años y su padre un cáncer de esófago a los 59. Es fumadora severa. Comenzó a fumar a los 20 años y en los últimos 10-15 años tiene un promedio de 50 a 60 cigarros por día, portadora de una EPOC, hipertensa y colecistectomizada. En 2012 fue operada de un cáncer de colon derecho que no requirió tratamiento complementario y la paciente se realiza los controles oncológicos correspondientes. Tiene como antecedente que en el año 2003 se le diagnosticó una metaplasia intestinal gástrica en el Hospital Militar y en el 2013 se le realizó una gastroscopía convencional que no evidenció lesiones y la histología mostró una gastritis crónica atrófica antrocorporal sin metaplasia intestinal y sin displasia, y fue negativo para Helicobacter pylori. La paciente comienza a asistirse en otra institución, que es cuando la vemos, y viene a control. Está desde el punto de vista clínico prácticamente asintomática, y un dato a destacar me parece importante, que tiene un consumo crónico de inhibidores de la bomba de protones, y además es una señora que por su patología respiratoria, que es portadora de un EPOC, ha tenido también muchas infecciones respiratorias que ha requerido varios ciclos de tratamientos con antibióticos en los últimos años, pero en los últimos 10-15 años he tenido muchos ciclos de antibióticos, sobre todo amoxicilina y levofloxacina. Me parece que es un dato importante que después lo podemos comentar. Y se le realiza en octubre del 2015 una gastroscopía, también convencional, que se evidencia una gastritis erosiva a nivel de antro y de cuerpo bajo, pero no se detecta ninguna lesión endoscópicamente como para realizar biopsias dirigidas. Y del mapeo gástrico, lo que surge es que a nivel de cuerpo y de antro hay una gastritis crónica atrófica, que es muy severa a nivel de cuerpo, y también presenta metaplasia intestinal que es muy extensa a nivel de antro, y displasia de alto y bajo grado. Y fue negativo para Helicobacter pylori. Entonces, con el objetivo de empezar la discusión y el intercambio de ideas, me gustaría la opinión sobre qué factores de riesgo encuentran en esta paciente para el desarrollo de todos estos hallazgos histológicos, qué rol tendría el Helicobacter pylori en este caso y cómo consideran que sería el método ideal para buscarlo, ya que por lo que vemos en todas las biopsias ha sido negativo. ¿Qué conductas tomarían y si existen pautas de seguimiento? Me gustaría empezar con el doctor Huillos, un poco los factores de riesgo quizás en esta señora para el desarrollo de esta displasia, tu opinión. Bueno, esta señora tiene bastante interesante el caso. Es una señora de antecedentes familiares, si bien los antecedentes aparentemente son en edades en que tampoco llamaría mucho la atención las patologías que tuvo la paciente, creo que un cáncer de esófago y un cáncer de colon, bueno, pero ella también tuvo un cáncer de colon en el 2012, o sea que interesante como ya tiene un riesgo, si bien no necesariamente es un riesgo genético, tiene un antecedente familiar de primer grado, un cáncer de colon, y ella tuvo un cáncer de colon y ahora está haciendo una segunda, eventualmente, por una neoplasia. Es una fumadora importante, o sea que en definitiva también tiene elementos de riesgo, el tabaquismo también aumenta el riesgo de cáncer gástrico y cáncer de colon. Y bueno, también básicamente tenía consumo crónico, ¿no? de inhibidores de bomba.
Después la búsqueda del Helicobacter se la dejo a ustedes, que yo no busco mucho Helicobacter. Me gustaría un poco, Cristina, tu opinión respecto, ¿no?, al Helicobacter, porque lo que tenemos acá son histologías. De cualquier forma, yo lo que me cuestiono es si esto realmente es un falso negativo, porque bueno, sabemos que la biopsia solamente es el mapeo de un sector. Esto puede ser un falso negativo porque justo no llegamos al lugar. ¿Te parece que habría algún otro método que tendría mayor sensibilidad para el diagnóstico? Porque tengo idea que algo más hicieron. Antes del Helicobacter pylori quiero hablar de los factores de riesgo que tiene esta mucosa gástrica. Porque tenemos todas las lesiones precancerosas que puede tener un paciente como factor de riesgo para desarrollar un cáncer gástrico. Tiene la gastritis atrófica, que es muy severa, tiene metaplasia intestinal y tiene displasia. Pero además de tener las lesiones, además la metaplasia es extensa y la displasia es de alto grado, que todavía incrementa más el riesgo a desarrollar un cáncer gástrico. Por otro lado, lo del Helicobacter pylori. Se investigó histológicamente, que fue negativo, pero también como tenía una metaplasia intestinal muy extensa, lo investigamos también a través de un test del aire expirado que fue negativo también. A mí personalmente, la verdad, que me queda la duda, tal vez no tengo dudas que ahora sea negativo, pero tengo la duda si en algún momento fue positivo y esta paciente con ese uso crónico de IVP que viene hace 10 o más años tomando IVP en forma crónica y permanente, o también que ha tenido muchos ciclos de antibióticos y por tiempo prolongado, que haya hecho una erradicación de la bacteria, que no es lo frecuente por esos métodos así, pero que es una posibilidad. No se puede, yo no lo puedo confirmar esta eventualidad, pero yo me lo cuestiono. Aparte parece, Nico, porque va. El gol de Peñarol que está jugando contra Deportivo Cali. No, a mí no me cabe duda de que este paciente tuvo el Helicobacter pylori en algún momento, ninguna duda. De todos estos cambios que tú mencionaste, metaplasia y atrofia, seguramente son vinculados al Helicobacter pylori. Yo creo que ahora no lo tiene, también confío que no lo tiene. Si quisiera saber si lo tuvo alguna vez, le pediría antígenos en sangre, que eso eventualmente te aseguro que va a demostrar que lo tuvo. Es común que estos pacientes, cuando ya tienen tantos cambios a nivel gástrico y tan extenso, el Helicobacter pylori ya no esté más. Eso es otro factor de riesgo para tener cáncer gástrico. O sea, los pacientes que tienen atrofia y metaplasia sin Helicobacter es un factor de riesgo. Esos pacientes tienen más probabilidad de desarrollar cáncer gástrico, como puede ser este caso. Así que no me cabe duda que el Helicobacter en esta paciente jugó toda la cascada que nos enseñó el doctor Pelayo Correa de gastritis, después gastritis atrófica, metaplasia, displasia de bajo grado, de alto grado, y seguramente si no lo controlamos va a desarrollar un cáncer. No, que también hay que tener en cuenta que el Helicobacter pylori en la metaplasia intestinal no lo vamos a encontrar, entonces si es tan extensa, puede ser que esté en otras zonas del estómago y que no lo estamos perdiendo. Nosotros en general, de rutina, lo hacemos solo la detección con hematoxilina y eosina, pero bueno, en un caso especial o conversando con el gastroenterólogo, se puede hacer otros métodos, como GIMSA o incluso inmunistoquímica, pero también hay que tener en cuenta eso, que donde hay metaplasia intestinal, ahí no lo vamos a encontrar, y no quiere decir que no esté. Bueno, perfecto. ¿Qué conducta tomarían en este caso, Nico, tú como gastroenterólogo, como endoscopista? Sí, como dijimos, o sea, esta paciente tiene factores de riesgo muy grandes para desarrollar un cáncer gástrico. Yo creo que el factor de riesgo más importante que tiene ahora es la displasia, y es la displasia de alto grado. Ese es el mayor factor de riesgo que tiene ahora. Y en este grupo de pacientes la probabilidad de evolucionar a adenocarcinoma se incrementa muchísimo de forma anual. Por lo tanto, es un grupo de pacientes en el cual hay que hacer una videogastroscopía, y no sé si lo van a decir, pero una videogastroscopía de calidad, porque acá se habla mucho de la colonoscopía de calidad, siempre lo dijeron anteriormente, llegar a ciego, la preparación, el tiempo y todo lo demás. Pero cuando hablamos de videogastroscopía de calidad, a veces no tenemos muy claro de qué se trata, y también existe la videogastroscopía de calidad
hay técnicas, sobre todo de preparación, para que no tengan espuma, hay técnicas que tienen que estar bien limpio el estómago, hay técnicas que hay que tomarse el tiempo, lo que se recomienda en las pautas son 4 minutos para mirar bien el estómago, evitar zonas ciegas. Uno tiene a pensar que el estómago, como es chiquito, se mira rápido y se mira fácil, y eso es un error garrafal. El estómago es muy difícil de mirar, es realmente complejo, aunque sea más chiquito. Mide 720 centímetros cuadrados, el colon mide casi 3.000 centímetros cuadrados. Entonces uno piensa, como es chiquito, lo vemos rápido, pero no es así, es zonas ciegas. Entonces tenemos que tener un protocolo estandarizado de observación. Y una cosa muy importante es, a diferencia del colon, que en el colon nosotros podemos diferenciar más claramente lo que es una lesión neoplásica de lo que es la mucosa normal, o sea, lo que es un pólipo plano, como mencionaste, Luis, de la mucosa normal. El estómago es muy complejo. ¿Por qué? Porque el estómago tiene gastritis. La gran mayoría de estos estómagos tienen gastritis. Es muy raro que un estómago no tenga gastritis. La gastritis dificulta muchísimo, ¿sí?, ver lo que es una lesión neoplásica precoz diferencial. Entonces es realmente muy complejo. Entonces hay que verla de forma muy detallada. Y un elemento muy importante es el equipamiento que se utiliza. Y acá sí cobra mucho valor lo que son la endoscopía de alta definición, de alta resolución. O sea, realmente eso está demostrado y no hay ninguna duda que aporta de forma significativa con respecto a una endoscopía convencional, al igual que el uso de tinciones, la cromoendoscopía, tanto química como virtual, como muchos saben, eso también tiene un plus, aporta para detectar lesiones en este tipo de pacientes. Las últimas guías internacionales, europeas, japonesas, americanas, todas las que quieran, aportan, porque dicen, recomiendan utilizar entonces este tipo de equipamiento. Lo que yo siempre me gusta decir es que si tenemos el equipamiento y todo lo demás, la última tecnología, y no la sabemos utilizar, no sirve de nada. Entonces, la persona que está haciendo el procedimiento tiene que estar familiarizado con las lesiones precoces, tiene que ir a buscar lesiones que no estamos acostumbrados, no son lesiones vegetantes, ulceradas, son pequeñas lesiones sobrelevadas, pequeñas lesiones deprimidas, pequeños cambios de la coloración de la mucosa. Es decir, la persona que lo hace tiene que ir a buscar ese tipo de lesiones para encontrar el cáncer gástrico precoz, que es lo que se quiere buscar en este tipo de pacientes. Y una cosa sí que quiero decir, que lo que quedó mostrado en esta historia, es que todas las endoscopías básicamente no mostraban metaplasia intestinal ni atrofia, eso en los informes, pero las biopsias sí, y eso es muy común que suceda en Occidente. En Occidente es muy común que los endoscopistas tengamos poca sensibilidad para identificar las gastritis atróficas en la metaplasia, a diferencia de los orientales, de los japoneses, los chinos, los coreanos, que son expertos. Por eso que es recomendable tomar biopsias, porque si nos quedamos solamente en tomar biopsias cuando vemos alteraciones macroscópicas, vamos a perder muchísima atrofia gástrica y muchísima metaplasia intestinal. Entonces en Occidente las recomendaciones son tomar biopsias, múltiples biopsias, aplicar el protocolo de Sidney, de antro, de sinus y de cuerpo, justamente para encontrar atrofia y para encontrar metaplasia y encontrar otros cambios. Adriana, ¿justificarías mandártelo? Mirá, esta paciente no tiene una edad que me llame la atención, pero tiene un antecedente familiar importante y, como decía Luis, tanto ella como su madre tuvieron cáncer de colon. Completaría lo que se llama el criterio de Bethesda. ¿Ah? Familiar en línea directa, no importa la edad, pero un familiar al menos en línea directa. El padre con cáncer de esófago no me interesa, no forma parte, digamos, del síndrome, el esófago tiene otros factores de riesgo. Pero a esta paciente lo que sí ameritaría es hacerle microsatélites en el cáncer de colon. Los microsatélites es una técnica indirecta para saber si puede llegar a tener una mutación o no. Entonces, en esta paciente, sí, si se pudiera hacer, yo les sugeriría hacer en el cáncer de colon derecho, que además es derecho, porque es también uno de los factores que se ven más patológicamente hablando, le recomendaría hacerle esa técnica que la hacemos en el hospital, que se puede hacer por PCR o por inmunistoquímica, para determinar si tiene inestabilidad en los microsatélites, seguir adelante y buscar alguna alteración genética. Si no la tiene, que la devuelva. Perfecto, seguimos. Bueno, en cuanto a las pautas, si bien no hay muchas, hay algunas, y esta es la europea, que es del 2012, actualizada en 2019, sobre el manejo de las condiciones y lesiones precancerosas a nivel del estómago, que fue publicada en Endoscopy de este año. Y haciendo referencia a esta paciente,
una de las recomendaciones es que en pacientes con displasia y en ausencia de una lesión definida endoscópicamente, hay que hacer se recomienda, ¿verdad?, una revaloración, pero con una endoscopía de alta calidad, lo que decía Nico, y con cromoendoscopía, sobre todo para hacer la detección justamente y el seguimiento después de estas lesiones. Y bueno, que si en esa segunda endoscopía de alta definición tampoco se encuentra lesión, si se encuentra una displasia de alto grado, a los 6 meses hay que hacer un control endoscópico y biópsico, o a los 12 meses si es una displasia de bajo grado. Y también lo que decía Nicolás en estas guías, lo que se sugiere también que hacer una endoscopía de alta definición con cromoendoscopía, que también es superior a la endoscopía de luz blanca, para hacer el diagnóstico de las lesiones precancerosas y lesiones neoplásicas tempranas. Bueno, ¿qué estrategia se hizo en esta paciente? Sí, se decidió hacer controles con endoscopía de alta definición y cromoendoscopía. Y en el año siguiente de esa endoscopía que se había encontrado una displasia de alto grado, se hace, separadas de 6 meses, 2 endoscopías, que son con cromoendoscopía y de alta definición, como les dije, y en las 2 endoscópicamente no hubo mucha variación, que sí, endoscópicamente se vieron áreas de metaplasia intestinal y una gastritis atrófica multisectorial. Pero si vemos la histología, que uno la ve, y realmente, ahora repasando el paciente, hay cosas que llaman la atención. Sobre todo el dinamismo de las alteraciones histológicas. Nosotros partimos en el 2015 de una displasia de alto grado. Y vamos viendo que la de marzo del 2016 tiene una displasia de bajo grado. En la de septiembre no hay displasia. Si bien se mantiene la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, y esto es un poco llamativo, ¿no? Porque uno dice, ¿qué pasó? No hubo ninguna intervención, ¿qué pasó? Y hay un artículo de Pelayo Correa del 2012 que hace referencia a esto, a este dinamismo de las alteraciones histológicas. Entonces, él lo que dice que estos cambios que se pueden ver, sobre todo en las biopsias tomadas en diferentes momentos, como son estos casos, que es muy difícil poder asegurar si estas alteraciones, esos cambios que lo llama para adelante y para atrás, como diciendo que avanzan o retroceden estas lesiones, que es muy difícil decir que son reales, porque pueden ser el producto del propio muestreo de las biopsias, que si bien, como dice Nico, se sigue el sistema de Sidney con todas las biopsias que son muy representativas, pero obviamente que a veces no son representativas del 100%. Entonces, este cambio, porque es llamativo, ¿no? Que esto, pero yo creo que uno lo tiene que tener muy en cuenta, porque tampoco quedarnos con el último estudio que decimos, no hay más displasia, vamos a dilatar el seguimiento de estos pacientes, o lo vamos a dejar medio ahí control clínico y vamos a ver. Pero uno también tiene eso que en un momento se detectó una displasia de alto grado, y en algún sector del estómago tiene esa displasia de alto grado. Un año después se hace otra gastroscopía de alta definición, que ahí también, endoscópicamente era muy similar a la del 2016, aparece un pólipo en antro de 10 milímetros, que después histológicamente se comprueba que es un pólipo hiperplásico, en el medio de esa mucosa metaplásica, y Helicobacter pylori continúa negativo. Sí, ahora sí. No, porque se constata y se dice. Sí, obvio. Bueno, y acá es un esquema de todas las lesiones, por lo menos documentadas, que ha presentado esta paciente,
desde el 2003, que es lo que se puede comentar con ya una metaplasia intestinal. No sabemos para atrás los años en que la paciente tenía una mucosa gástrica normal, todos los años que puede haber llevado. Lo que sí, esto es muy importante, que este proceso, si nosotros recordamos todo lo que es la cascada oncogénica de Pelayo Correa, que es un proceso muy largo, de muchos años, de décadas. Y esto creo que hay que tenerlo muy presente, porque nosotros dependiendo en qué momento podemos ver al paciente, nosotros podemos hacer alguna intervención. En general, no específicamente en esta paciente, pero tal vez encontramos un paciente con una gastritis no atrófica o atrófica muy focal o alguna metaplasia completa, que también puede ser portador de una infección por Helicobacter pylori, y tal vez la erradicación de esa bacteria puede conseguir una regresión de las lesiones o por lo menos detener el proceso de las lesiones precancerosas. Nosotros en esta paciente obviamente ya están lesiones muy avanzadas, y la estrategia que tenemos con ella es hacer el seguimiento porque sabemos que lo va a desarrollar el cáncer gástrico y tratar de hacer un diagnóstico temprano del mismo. Bueno, un año después se hace otra gastroscopía de alta definición y lo que se comprueba es una lesión ulcerada a nivel de la unión de cuerpo y antro de 10 milímetros, acá con la cromoendoscopía con áreas de metaplasia, y acá la lesión. Nico, ¿querés hacer un comentario de esta lesión? Una zona ulcerada o erosionada que obviamente llamó la atención, unos 10, 12 milímetros, y bueno, simplemente eso, es una lesión que, como pueden ver, no es muy llamativa, o sea, es una lesión muy poco significativa. Hay que tener en cuenta que acá está la foto y ya se encontró, pero esto es una endoscopia que está hecho con mucho detenimiento y con mucha observación, y ahí está la foto y se ve bien, pero si hacemos una endoscopia convencional, con los tiempos que a veces utilizamos convencionalmente, quizás este tipo de lesiones puedan pasar completamente, pueden pasar desapercibidas realmente. Bueno, y esta es la histología, un carcinoma de células en anillo de sello intramucoso. Sí. Ahí es la biopsia de antro, que vemos el epitelio de superficie foveolar y el contingente glandular mucoso subyacente, y ya se ve que hay una pérdida de la arquitectura por debajo del epitelio, una pérdida de las glándulas y de las criptas, por una proliferación que a este aumento vemos un crecimiento difuso, como esa área donde no hay glándulas que se amputa, subepitelial. Y a mayor aumento, la otra, lo que vemos es esa proliferación que crece entre las glándulas y ya se ven las características células en anillo de sello, que son células que tienen el citoplasma. En el citoplasma tienen una vacuola de mucina que desplaza el núcleo a la periferia y le da el aspecto típico, que son estas células que están acá. ¿Las ven? Que a veces son sutiles, ¿no? Como que también a veces cuando hay focos muy pequeños se pueden perder, hay que mirar cuidadosamente, y cuando uno ve esa pérdida de arquitectura tiene que ir a mirar en ese sector. Un poquito para atrás, la anterior, para ver la metaplasia intestinal, esta zona que ven acá, metaplasia intestinal, y lo que es importante es que en general la metaplasia intestinal coexiste, la completa y la incompleta, sobre todo en estas formas tan extensas. Por eso como que no tiene tanto valor hacer las mucinas y toda esa disquisición que no es sencilla, que lleva tiempo, que también lleva gastos, porque en general cuando es una metaplasia extensa como esta, que está en dos zonas diferentes del estómago, tenemos de las dos metaplasias, completa e incompleta, ¿no? Es muy raro que haya una, siempre coexisten. Y acá en esta glándula se ve que en este sector hay una pérdida del ribete del cepillo, y acá apenas, capaz que no se ve, pero bueno, acá en este sector
tenemos la presencia del ribete en cepillo como se describe en la metaplasia completa, que es más parecido en epitelio intestinal, del intestino delgado, y en otros sectores, acá mismo, por ejemplo, aquella glándula es más parecido a un fenotipo colónico, como se ve en la metaplasia incompleta. Y después hicimos una técnica de citocreatina, de pancitocreatina, que es para demostrar la naturaleza epitelial de las células neoplásicas, y donde se ve cómo crecen en forma discohesiva, que van infiltrando entre las glándulas. Con eso también podemos pensar, por ejemplo, que no es un xantoma, como se puede a veces plantear el diagnóstico diferencial, si bien es diferente la citología, pero a veces pueden simular lesiones benignas, y bueno, con esto confirmamos la naturaleza epitelial de las células. O sea que es un carcinoma de células en anillo de sello, que se clasifica como carcinoma de tipo difuso de Loren, o carcinoma pobremente cohesivo de la OMS, y en esta biopsia era infiltrada hasta la mucosa, porque no había más, o sea, no había musculares mucosa, es un mucosa. Un carcinoma que estaba en la mucosa, intramucoso. Bueno, entonces, ¿qué conducta tomarían? ¿Esto va para cirugía, doctor Casabán? ¿Va para endoscopía, Nicolás? ¿Cuáles serían sus criterios a favor y en contra? Y si justificaría solicitarnos otros estudios para estratificar un poco más, si puede ser de utilidad, por ejemplo, una econdoscopía, para evaluar si hay ganglios. Yo creo que acá es fundamental el trabajo en conjunto con el endoscopista, la consulta con el endoscopista para definir un poco la conducta quirúrgica previa y ver, porque es fundamental acá determinar cuál es la invasión en profundidad que tenga esta muestra biópsica, y me parece, a veces no me apoyaría tanto en una econdoscopía, sino me apoyaría en otro estudio imagenológico, donde creo que el radiólogo también tiene importancia para valorar alguna adenopatía o algo loco regional. Pero creo que es fundamental hablarlo con el endoscopista antes de tomar una conducta quirúrgica. Y creo que siempre cuando hemos tratado algún caso con Nicolás en conjunto en el hospital, creo que lo hemos charlado, hemos hecho intentado a veces algunas resecciones endoscópicas, y de acuerdo a los resultados pues hemos tenido una instancia quirúrgica ulterior. Pero creo que lo fundamental antes de tomar la conducta individual, creo que es la charla con él. Sí, o sea, importante es lo que decía Luis, o sea, acá hay que establecer, cuando uno propone una técnica endoscópica de resección, siempre está pensando que si lo vamos a resecar, lo vamos a curar. Eso es la palabra resecabilidad endoscópica, tienen que ser sinónimos, se lo reseco pero lo voy a curar. Ese es el objetivo, no voy a resecar algo si se hace de antemano que no lo voy a curar. Si yo veo esta lesión, en principio es una lesión pequeña, no es muy grande, y tampoco tiene, desde mi punto de vista, elementos claros de invasión a la submucosa profunda. Hay un tema que la biopsia dice que es indiferenciado. Antes, la palabra indiferenciado era sinónimo de cirugía, ¿de acuerdo? Pero eso ha cambiado. De hecho, actualmente los criterios extendidos de los japoneses para el tratamiento de la neoplasia gástrica precoz dice que el indiferenciado no es una limitante para tratarlo por vía endoscópica. Es verdad, hay cierto criterio, no puede ser mayor de 2 centímetros y hay otros criterios más, pero indiferenciado no es sinónimo de cirugía. Entonces, creo que en este caso, siendo una lesión pequeña, que desde el punto de vista técnico está en antro, que eso para la técnica es importante, pues una pared gruesa, y está en cara posterior, técnicamente para la endoscopía también es más fácil la técnica, o por lo menos no tan técnicamente demandante. Fácil no hay nada, no tan técnicamente demandante. Yo creo que una instancia que se le puede ofrecer a esta paciente es intentar hacer una resección endoscópica de esta lesión. Cuando digo resección endoscópica, en este caso hablo de tratar de sacarlo en una sola pieza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sacarlo en una sola pieza le va a ayudar después a los patólogos a que lo puedan analizar adecuadamente, tanto los márgenes laterales como el margen en profundidad, el vertical, profundo. Entonces, si nosotros mandamos esa pieza taqueada, los patólogos nos van a dar buena información de esa pieza. Y en base a eso nosotros podemos decir, bueno, esto fue potencialmente curativo o no, eso es clave.
Y por lo tanto, resecar esta pieza desde el punto de vista endoscópico en una sola pieza, esto es sinónimo de disección endoscópica de la submucosa. Hablando en el estómago, si fuera en colon es otro tema, pero en el estómago esta lesión se podría intentar resecar la pieza por disección endoscópica de la submucosa, estaquearla y mandársela al patólogo. Si el patólogo dice, bueno, esto invade planos profundos, la submucosa profunda y todo lo demás, bueno, entonces no fue un tratamiento pretendidamente curativo, y ahí sí llamaríamos a Luis y le diríamos, mira Luis, creemos que este tratamiento no fue suficiente, se puede beneficiar entonces con un tratamiento quirúrgico. Comparto 100% que la econdoscopía en este caso no va a aportar mucho, más la econdoscopía puede confundir este tipo de lesiones, puede sobreestadificar lesiones, y por lo tanto si sobreestadifica, después nosotros dicen no se puede hacer nada endoscópico, y bueno, y es algo que simplemente por fibrosis o por inflamación, esa que invade más profundo y en realidad no invade profundo y dejaste fuera un tratamiento endoscópico, un paciente se podría haber beneficiado, así que en eso comparto plenamente. Bueno, y se realizó la gastrectomía, que fue total, que lo operó Luis, que, bueno, y en la pieza se confirma también el diagnóstico que se había realizado a través de la endoscopía. Y bueno, Luis, ¿qué nos podés comentar? Son los pacientes que el cirujano tiene gran temor, porque hoy el desarrollo de las técnicas mínimamente invasivas, el cirujano toca menos, es difícil topografiarlo, y donde uno tiene más temor de hacer una resección insuficiente. El patólogo no lo ve, el endoscopista en la sala operatoria no tiene los equipos a veces más adecuados para verlos. Entonces, muchas veces nos ha pasado con estos carcinomas indiferenciados de tener algún margen positivo. Entonces, tendés a ser más receptivo, a ser más agresivo con una lesión que estaba en el antro y el cuerpo, porque cuando uno ya está quemado con leche, estos márgenes positivos, después hacer una regastrectomía, agregas mucha morbilidad, más cuando ves los resultados, que es un carcinoma gástrico precoz y tú le estás agregando una morbimortalidad muy elevada. Por eso fue que nos inclinamos a la gastrectomía. La señora tenía un índice de masa corporal muy elevado y nos inclinamos a la gastrectomía total porque nos pareció más seguro. ¿Tienes algún comentario, María Luisa? Esa fue la pieza de resección que estudiamos en el intraoperatorio, y realmente nosotros vimos un área de pulida, que es lo que está todo a nivel del antro y en el centro, en el cuerpo, pero no veíamos una lesión claramente definida. Veíamos esa área de pulida que era metaplasia intestinal en realidad. Entonces cuando, después de fijado, en la próxima imagen, para incluir el estómago, hicimos un mapeo de toda el área, medía más o menos 100 centímetros, para después nosotros poder reparar por lonja y cada fragmento está dibujado. Y se veía el carcinoma de células en anillo a nivel de la lámina propia, solo en uno de los fragmentos, que era el 4C, y que medía 12 milímetros de eje mayor, y el resto era todo metaplasia intestinal, que yo puse una foto, otra más. Esta es lo mismo con la hematoxina de diosina y otra más. Veíamos la metaplasia intestinal con displasia, que no se había podido ver en las otras biopsias, y bueno, tenía áreas de displasia de alto grado, como vemos acá, la estratificación, los núcleos con nucleolo, mitosis, pero era todo metaplasia intestinal de todos los tipos, con displasia de bajo grado, de alto grado, y solo ese sector que no se vio macroscópicamente. Bueno, muy bien, es un caso interesante que se definió finalmente la resolución quirúrgica. No sé si los panelistas quieren algún comentario o alguna pregunta del público, si no vamos, porque ya estamos un poco tarde en la noche, al segundo caso. Luis. Esta paciente, les quiero contar la evolución ulterior, tuvo una evolución posoperatoria
normal, pero en el momento actual está con un trastorno funcional digestivo importante, una intolerancia digestiva alta, que motivó una internación hace un par de meses, con un adelgazamiento severo. 20-25 kilos. Exacto. Capaz que habiéndole hecho una resección endoscópica, ¿no? Digo, el resultado, o sea, el resultado de la cirugía, si bien desde el punto de vista oncológico, fue bueno, pero creo que en su confort y en su calidad de vida, creo que le afectó demasiado, ¿no? Cuento una cosa, esta paciente tiene un estómago completamente enfermo, ¿verdad? Entonces, también sacarle la lesión por vía endoscópica, sabemos que todo su estómago tiene metaplasia, zonas de displasia, eso va a implicar también un seguimiento muy de cerca, puede también ocasionar cáncer de intervalo, que también son más de estómago, también estos pacientes que también es más frecuente, o sea que yo creo que la decisión, lo que se hizo, digo, si bien por disección, como planteé, tampoco sé si hubiera sido la mejor opción, porque estos pacientes hay que seguirlo muy de cerca, más con este tipo de alteraciones que tenía. No, yo quiero decir una cosa, que hablamos de cáncer gástrico, digestivo y todo lo demás, pero siempre lo hablamos entre los endoscopistas, y que cada vez es muy poco frecuente para los endoscopistas ver cáncer gástrico avanzado. Yo no sé que hay muchos endoscopistas acá, pero cada vez vemos menos cáncer gástrico avanzado. De hecho, si vamos a lo que es este año, por ejemplo, yo no he visto ningún cáncer gástrico avanzado en ninguna de las instituciones donde yo trabajo. O sea, es realmente muy poco frecuente. Si bien se habla, como dijiste, Luis, que es un cáncer sumamente frecuente a nivel mundial, y que en Uruguay es un 17 por 100.000 la incidencia de cáncer gástrico y de 38 el cáncer de colon. Yo te puedo asegurar que el cáncer de colon, todos los endoscopistas que vemos acá, vemos muchísimo cáncer de colon, pero cáncer gástrico avanzado, no sé, está Elena, hay muchos endoscopistas con experiencia, ¿cuántos ven realmente por año avanzado? No estoy hablando de precoz, es realmente muy poco frecuente, y yo recuerdo que hace otros años, está Daniel, está Javier, que tienen muchos endoscopistas, antes se veía mucho más cáncer gástrico a nivel de nuestro país, yo no sé, ahora. Otra cosa importante en este caso es el consejo como gastroenterólogos para el resto de su familia, ¿no? Sus hijos, sus hermanos, por los dos antecedentes, el cáncer gástrico y por el cáncer de colon. Es un tema que no tenemos que olvidarnos, que tienen una familia por detrás y que la búsqueda del Helicobacter está pautada, y que la erradicación también está pautada en caso de encontrarlo, y que entran dentro, ¿no?, de ser una población de riesgo para el desarrollo también de cáncer de colon. O sea que hacer énfasis en que presentamos el caso de la señora, pero que detrás de esta historia tenemos que tener bien claro lo que es la familia. Vamos al segundo caso, Cristina, ya por la hora vamos a tratar de ser más ágiles. Es un caso mucho más cortito, una mujer también de 69 años con antecedentes familiares cargados de neoplasias digestivas y extradigestivas, de cáncer gástrico de primer grado y cáncer colorectal de segundo grado, es asmática, hipertensa, hipotiroidea, colecistectomizada, y que en diciembre del 2016 se le realiza una gastroscopía convencional por síntomas digestivos altos, que se constata una hernia hiatal de 3 centímetros y en antro múltiples áreas de metaplasia intestinal. Y la histología comprueba una gastritis crónica atrófica con extensa metaplasia intestinal, sin displasia y negativo para Helicobacter pylori. A la paciente, acá cuando se hizo este estudio, se le indicó que al año se tenía que hacer un control endoscópico, pero la paciente vuelve 2 años después, y en febrero del 2019, ahí se hizo una gastroscopía, también de alta definición con cromoendoscopía, que Nico, ¿la querés comentar? Sobrelevada, como pueden ver, eso realmente llama mucho la atención, de cromoendoscopía con índigo carmín. Alrededor de la lesión también, no sé si pueden ver unas lesiones más blanquecinas, eso es bien característico de metaplasia intestinal. Pero lo que llamó más la atención sí fue esta lesión, una lesión elevada, no sé si tienes otra foto que está mejor. Sí, pero ya la resección. Esto sí llama la atención, que está bien delimitada, ¿verdad?, con respecto a la mucosa adyacente, es una lesión sobrelevada, es un tipo 2A de la clasificación de París, y esto fuertemente nos hace pensar que estamos frente a una lesión neoplásica. Bueno, es bastante sugestivo desde el punto de vista endoscópico.
Bueno, esto de acuerdo a las guías también y haciendo referencia a este caso, que cuando hay una lesión visible endoscópicamente, bueno, hay que hacer el tratamiento de la misma, ¿no? Y es así que en marzo, un mes después, se hace la disección endoscópica. Ahí se ve bien la lesión, ahí se ve mucho mejor. Realmente acá lo que hay que tener claro que nos orienta a que esto es una lesión neoplásica a nivel gástrico, eso es importante. Que el límite sea claro, eso es muy importante con respecto a la mucosa adyacente, ¿sí? Si el límite no es claro, es difuso, bueno, probablemente no sea algo neoplásico, pero el límite es bien claro, ¿de acuerdo? Lo otro que tiene muy claro es que adentro de la lesión, acá se pierde un poco la definición, pero adentro sí hay una alteración del patrón de la microvasculatura, es decir, de los capilares, y también una alteración a nivel glandular. Entonces, una lesión gástrica que tenga un límite bien marcado con una alteración del patrón vascular y glandular, eso tiene una especificidad del 97% para decir que estamos frente a una lesión neoplásica. Realmente esos tres hallazgos realmente son muy importantes y nos hace pensar que estamos frente a una lesión neoplásica. Hay un tema que yo en ese caso no la biopsié. ¿Y por qué? Pues yo no tenía ninguna duda que estamos frente a una lesión neoplásica. Y si la biopsiábamos, ¿sí?, podíamos correr el riesgo que después generar fibrosis, después si le íbamos a proponer un tratamiento endoscópico, nos podía dificultar el tratamiento posterior. Por lo tanto, hablamos con Cristina, le explicamos por qué no la biopsiamos, y lo que sí preferíamos, si estábamos todos de acuerdo, era resecarla en una sola pieza, ¿verdad?, y después analizar toda la pieza y no simplemente un sector, y que fue lo que hicimos en la imagen que mostrás. Lo que hicimos fue una resección por técnica de disección para sacarla en una sola pieza, como pueden ver. Esto es lo que se ve más azul, es la submucosa, es una sustancia que utilizamos, y ahí sí pudimos mandar la pieza estaqueada, ¿verdad? También lo que hacemos es reperarla en el sentido de lo que es proximal, lo que es distal, lo que es lateral izquierdo, lo que es lateral derecho. ¿Sí? Entonces todo eso lo hacemos a los patólogos para que puedan entonces poder hacer un buen informe histológico. Bueno, se hizo el estudio completo de la pieza de disección, que comprueba una neoplasia intraepitelial de alto grado, siendo una displasia tipo intestinal o adenoma gástrico. Y los márgenes de resección laterales y profundos estaban libres de lesión. María Luisa, comentarios. La otra. Ahí se ve todo el espesor de la mucosa. Vemos una lesión sobrelevada que está constituida por glándulas que están empaquetadas de diferentes tamaños, que es una lesión ya proliferativa, neoplásica, intraepitelial, que a mayor aumento, a ver, otra más, vemos que tiene pérdida de la pérdida de la polaridad con núcleos grandes, hipercromáticos, mitosis, núcleo evidente, pero es una lesión intraepitelial que no infiltró la lámina propia. Entonces, por lo tanto, es una neoplasia intraepitelial, que como es una lesión elevada macroscópicamente, en Estados Unidos y en Europa se denomina adenoma gástrico, que los más frecuentes es de tipo intestinal, como este caso, que recuerda al intestino colónico. En Japón, por ejemplo, se podría llamar carcinoma intramucoso no invasivo, pero como que en las sociedades occidentales se prefiere no utilizar el nombre carcinoma, porque en realidad es una displasia, es un adenoma. Entonces, No es un cáncer gástrico temprano. No es un cáncer gástrico precoz, es una etapa anterior. Entonces, como que se prefiere no utilizar el término carcinoma, que ya implica con mayor gravedad. Entonces, por eso le llaman adenoma, y en este caso, como es lo más frecuente, de tipo intestinal, con displasia de alto grado. Y los márgenes estaban libres, los márgenes laterales y profundos libres, por lo tanto la lesión estaba completamente resecada con márgenes negativos. Bueno, ¿tendría los estudios genéticos algún rol acá, Adriana? Sí, en los dos casos. En el caso pasado terminó siendo, la paciente tuvo 2 tumores, o sea que tuvo cánceres sincrónicos, y con el antecedente, y esta señora, ya mencionaste que tenía varios antecedentes familiares de tumores digestivos, sin ninguna duda amerita hacer un estudio, por lo menos una consulta genética, para ver cuáles estudios amerita hacer, y cuál sería
la mejor seguimiento para ella y para su familia. Perfecto, muchas gracias. Resección endoscópica, cirugía, creo que más o menos ya fue tratado en la anterior, o sea que acá realmente se hizo, Nicolás, un tratamiento excelente, una lesión bien precoz antes de que esto siguiera invadiendo las capas, y justificaría algún otro tipo de tratamientos. Lo que se Más hizo allá de fue el erradicar tratamiento del el Helicobacter, ¿no? Que por todavía eso. no tenemos la comprobación de la erradicación, pero No, otro tipo de tratamiento oncológico no, ya, con esto. Y estadificación tampoco, exactamente, por lo que ya comentó María Luisa. se planificó nomás hacer un control endoscópico No, a una los cosa, 6 meses. lo que sí amerita este tipo de pacientes es un seguimiento endoscópico, ¿verdad? Eso, por supuesto, y recalcar lo que dijiste vos, Vicky, o sea, los familiares de primer grado de esta paciente hay que hacer una endoscopía. Y acá sí entra lo que es un programa de screening, o sea, en Occidente, en Uruguay, que somos de baja prevalencia, no hay screening de cáncer gástrico como puede haber de colon, ¿de acuerdo? O como puede haber de estómago en otros países de alta prevalencia. Pero este tipo de paciente de primer grado, eso sí, a los familiares, ya de entrada hay que hacerlo con equipo de alta definición, con una gastroscopía realmente de calidad. Al igual que los pacientes que tienen metaplasia intestinal y atrofia gástrica, también ese grupo de pacientes hay que ponerlos en un plan de seguimiento que podrá ser discutido cada 1, cada 2, cada 3 años. Yo creo que el chip sí tenemos que ponernos que hay que seguirlos y que hay que seguirlos con endoscopía de calidad a ese grupo porque tienen alto riesgo de desarrollar cáncer. Ya mostraste 2 casos, ¿verdad?, que el seguimiento realmente nos llevó a encontrar lesiones precoces, lo cual es excepcional, porque en Uruguay también encontrar cáncer gástrico o estas lesiones en etapas precoces es realmente muy poco frecuente. Sí, y esto se logró con el seguimiento, y eso es lo que me gustaría recalcar en estos 2 casos. Micrófono, Cris, porque si no los que están online no te sienten. No, esto un diapositivo final, nomás el resumen que no lo voy obviamente a leer, de las guías europeas, pero sí el encabezamiento de esta cascada, que es lo que dice Nico, que se recomienda la endoscopía de alta definición con cromoendoscopía. Que claro, digo, todos los centros tal vez no lo tienen, pero yo creo que hay que definir los pacientes que tienen riesgo incrementado de desarrollar un cáncer gástrico. Para esos pacientes, por favor, solicitarle esa endoscopía de alta definición. Bueno, siguiente. Siguiente. Les queremos agradecer muchísimo, son las 10 de la noche ya, estamos todavía reunidos el 99% de los asistentes. Fue un placer coordinar la primera actividad. Nico ya hizo un resumen, así que no lo voy a hacer, de la importancia de la búsqueda de las lesiones precoces, de evaluar todas las etapas previas, y son pacientes que debemos tener bien claro que tenemos que seguir. Por lo tanto, ya estamos trabajando en la siguiente actividad para que sea, esperemos, un éxito, y esperamos que con esta ustedes hayan disfrutado y llevado los conceptos a la casa. Quería comentarles una cosa, si ustedes visitan nuestra página web, van a encontrar que puede linkearse al Ministerio de Salud Pública, allí pueden tener acceso a las guías de cáncer colorectal, que están en la página del Ministerio de Salud Pública, y que son gratuitas para todos, por lo tanto puede ser importante que las bajen. Susana, ¿algún comentario, Nico? Yo simplemente agradecerles a todos por su presencia hoy acá. Para nosotros es un placer enorme, una convocatoria enorme. Y bueno, gracias a todos y los esperamos en la próxima.